Un aviso importante, hay sillas desocupadas adelante, por favor. No seamos tímidos, pasemos con confianza. Hay 2, 3, 4, 5, 6 sillas, por favor, los hermanos sobre todo, porque después llegan personas y no tienen dónde estar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. La bienvenida para todos en esta mañana otra vez. Hay rostros nuevos. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión. Y muy contentos, por lo menos yo en lo personal, de ver a nuestros amados hermanos Abelito y Tinita. Muy contentos de verles nuevamente con nosotros. Como ustedes saben, en los mensajes que yo he venido dando en cada oportunidad que puedo hablar, hemos estado meditando durante ya varios meses en los profetas menores. No porque sean de menos importancia, sino porque son libros con menos capítulos. Y en las últimas 2 reuniones hemos estado meditando en el libro del profeta Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento y hoy día nos vamos a concentrar en la última parte, desde el capítulo 9 hasta el 14. Así que busque, tenga su Biblia abierta en Zacarías, precisamente en el capítulo 9, porque ahí ya vamos a leer algo. Zacarías capítulo 9. Antes de leer aquí, un breve repaso en beneficio de los que no han venido o si de pronto nos hemos olvidado de lo que se ha hablado. Esta profecía fue escrita en el año 520 antes de Cristo. Eso fue lo que dijimos. Y es una profecía para el pueblo de Israel. Tenemos que estar bien ubicados en el contexto para no equivocarnos. Y fue escrita en el tiempo cuando los judíos de aquella época que regresaron de la cautividad en Babilonia estaban reconstruyendo el templo, pero se habían puesto flojitos. ¿Les suena eso o no? De pronto los cristianos también nos ponemos flojitos. Y ellos se habían puesto flojitos allí, entonces Dios levantó al profeta Ageo y al profeta Zacarías para sacudirles, para que despertaran, y despertaron y empezaron a reconstruir la ciudad. Ahora bien, este profeta Zacarías es el libro prácticamente más largo de los profetas menores, con la excepción de Oseas. Vimos que en la primera parte, en los primeros 6 capítulos, el profeta habla al pueblo de Israel de ese tiempo y les entregó 8 visiones. Las vimos así por encima hace 6 semanas atrás y nos detuvimos en una en forma especial. Seguramente alguien puede acordarse en una de las 8 visiones que el profeta vio cuando él vio al sumo sacerdote Josué delante de Dios y lo vio vestido con unas vestiduras sucias. Seguramente algunos se deben recordar. Y en esa visión Dios santificó a aquel sumo sacerdote para que le sirviera, y aprendíamos allí que lo que ve Dios no es lo que vemos nosotros, porque como le dijo el profeta Samuel a Isaí, padre de David, el hombre mira lo que ven sus ojos, mas el Señor mira, ¿qué mira? El corazón. Y ahí aprendíamos esa lección. Qué importante es saber qué ve Dios en usted y en mí. A veces podemos tener una fachada religiosa, una fachada muy santa en el lugar donde nos congregamos, pero después vivimos la vida. El Señor conoce todas esas cosas. Y aprendíamos allí
de esa verdad. Después, hace 3 semanas atrás, estuvimos mirando los capítulos 7 y 8, allí donde a raíz de una pregunta que le hicieron los judíos a los sacerdotes respecto al ayuno, ahí sacamos una cantidad de lecciones muy importantes. Y ahí veíamos, por ejemplo, que los judíos, aunque Dios les había hablado muchas veces, habían puesto su corazón como diamante, lo más duro que hay acá en la tierra. Habían endurecido el corazón para no escuchar al Señor. Y veíamos cuán peligroso es poner el corazón como diamante, duro. Si uno pone el corazón así, no recibe la palabra de Dios, se pierde. Es de esperar que en esta mañana no haya nadie aquí, ni creyentes y no creyentes, que estemos con el corazón duro. Quiera Dios que no, ¿verdad? Cada uno sabe. Bien, y a propósito de esa pregunta que le hicieron, el profeta les dio 4 mensajes en esos 2 capítulos. Pero vamos a la última parte. Y la verdad sea dicha, hermanos y amigos, que este libro da como para haber estado en él varias semanas, pero estamos haciendo estudios sencillos y sacando lecciones importantes para nosotros. Porque me imagino que usted ha venido acá a que Dios le hable, ¿o no? Yo también he venido para eso. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de su palabra. En la actualidad Él no nos habla por sueños, ni por visiones, ni por revelaciones, porque la revelación de Dios está completa aquí en las Escrituras. Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios, Él nos habla. Cuando nosotros expresamos nuestras alabanzas, nuestra gratitud, nosotros le hablamos al Señor. Y este diálogo es fundamental. Sé de algunos lugares donde se canta y se canta y se canta y se canta 3/4 de hora y 1 hora y después un mensaje de 10 minutos. Y les cuento una experiencia de hace muchos años atrás. No voy a decir cuánto tiempo. Yo vivía en Antofagasta y era el promotor de Sociedad Bíblica allí y me invitaron a un evento interdenominacional en un teatro bien grande. Instalé ahí mi material bíblico y miraba, cantaba algunas canciones que sabía. Empezó la reunión, pasaba el tiempo, mire, 1 hora y media por lo menos. Se presentaba un grupo especial de aquí, el otro grupo especial de allá, y llegó el momento de la palabra de Dios. Y el que estaba dirigiendo dijo, ahora vamos a escuchar el mensaje a cargo del pastor tanto. No les miento, hermanos y amigos, separó las 2/3 partes del lugar y se fueron. Y quedó solo un grupo a escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente eso pasa en muchos lugares. La gente se va a entretener, la gente va para que lo animen, la gente va para que le entreguen mensajes motivacionales. Pero lo importante es lo que Dios nos dice. Y por esa razón usted ve que nosotros cantamos alabanzas al Señor, pero lo más importante es la palabra de Dios, porque en ella Dios nos habla. Y si hemos venido con sed espiritual, el Señor va a saciar esa sed. Como lo cantábamos en una alabanza, mi alma tiene sed de ti. Ahora bien, en estos libros antiguos que para algunos son enredados de pronto, tanta cosa que sale, hay enseñanza. La palabra de Dios puede saciar nuestra sed también. Y en estos últimos capítulos, desde el 9 hasta el 14, está por lo menos para mí por lo menos, la parte más interesante del libro. Espero que para usted también lo sea, por lo menos es para mí. Ahora, si no es para usted, no importa, pero para mí sí. Ahora bien, ¿por qué? Porque aquí hay 2 oráculos o 2 profecías. La primera profecía está entre los capítulos 9 al 11, esto lo digo para aquellos que les gusta anotar y estudiar, y la otra profecía está entre el capítulo 12 y el 14. ¿Ya? Son 2 profecías que dio Zacarías finalmente.
Y en la primera parte, en forma breve, vamos a estar mirando este primer mensaje que abarca los capítulos 9, 10 y 11. Por supuesto está dirigido a los que estaban en ese tiempo escuchando a Zacarías, pero lo interesante, mis hermanos y amigos, es que intercalado con esos mensajes que se le dio allí al pueblo, por ejemplo, en la primera parte del capítulo 9 se menciona una cantidad de pueblos que estaban alrededor. En medio de todas estas palabras hay profecía acerca de la primera venida de Cristo. Y es una cosa maravillosa de ver cómo Dios inspiró a Zacarías por su espíritu para que escribiese algunas cosas que 520 o 530 años después se cumplieron cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. ¿Quiere ver la primera de ellas? Capítulo 9, versículo 9. La voy a leer y estoy seguro que, no sé, yo creo que como el 90% van a saber de qué se trata. ¿Ya? No voy a pedir que levanten la mano, sí sabe. Pero leamos el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esto, mis hermanos? Ese día que el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, mandó a 2 discípulos a buscar un burrito que nunca había sido montado. Lo trajeron, pusieron al Señor encima y entraron en la ciudad de Jerusalén, y la gente iba con palmas en las manos y decían: Hosana al Rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Yo creo que aquí, por la tradición católico-romana que hay en Chile, la mayoría sabemos. Se cumplió esta palabra. Seguramente cuando Zacarías la escribió, la escuchó de Dios, bueno, la dijo porque Dios se la dijo, y no entendió gran cosa, pero se cumplió en la primera venida del Señor. Y es interesante que cuando en el Nuevo Testamento vemos el relato de la entrada triunfal de Cristo allí, que aparece en los 4 evangelios, en Mateo y en Juan se menciona esta profecía. Es interesante, porque Mateo es el evangelio para los judíos y Juan fue escrito el evangelio para toda la humanidad, es decir, para usted y para mí también. Se cumplió la profecía de que el rey entraría, ¿verdad?, allí en Jerusalén. Ahora, un rey de esos que uno conoce a través de la historia, cuando llegaba a su ciudad triunfante, no llegaba en un burrito sentado, generalmente en un caballo, ¿no es cierto? O en un carro. Usted ha visto seguramente películas históricas, y ahí llegaban en sus carros pomposos, con mucha ceremonia. Pero este rey llegó montado en un pollino hijo de asna. ¿Por qué? Porque él había venido como el salvador de los pecadores. Lamentablemente, hermanos y amigos, la gran mayoría de los judíos no entendió esto. Y como nación, los judíos rechazaron al Señor. Por eso es que si usted lee la entrada a la ciudad de Jerusalén, ahí en Lucas, capítulo 19, Lucas menciona que cuando el Señor vio la ciudad de Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Es una de las 2 veces que en los evangelios aparece al Señor Jesús llorando. ¿Y por qué lloró sobre la ciudad de Jerusalén? El Señor le dijo: oh, si también tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz, pero he aquí está encubierto de tus ojos. Había llegado a ellos el príncipe de paz y ellos no le recibieron, y se cumplió la palabra de Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amiga, amigo, yo le pregunto a usted ahora. El Señor se ha presentado a su vida como el Salvador.
como aquel que vino para salvarle y darle vida eterna en la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho usted con el Señor Jesucristo? ¿Lo ha recibido en su vida como Señor y Salvador o aún lo está rechazando? Qué importante es eso. Fíjese que el Señor le dijo, en este tu día. Le digo algo, amiga, amigo, si usted no conoce a Cristo, le digo que hoy es su día. Ahora es su día. Hoy, 24 de octubre del 2021, es su día. Porque usted está escuchando el Evangelio de la gracia de Dios, este Evangelio que le presenta a Cristo Jesús, el príncipe de paz, que vino para darnos paz con Dios por medio de su obra en la cruz. Es el día suyo para que usted lo reciba como Señor y Salvador. Es el día de usted. ¿Qué pasa si lo rechaza? Ese es el tema. Ese pueblo rechazó y rechazó, y el Señor tuvo que llorar por esa nación dura de corazón. En esa oportunidad se cumplió esta profecía. Pero ¿sabe que hay algo interesante? Usted tiene la Biblia abierta en Zacarías 9:9, ¿cierto? Leamos el 10. Dice allí después el autor, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Ahí se habla de la destrucción de Jerusalén. Y después dice, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y esa última parte del versículo 10 nos lleva al tiempo cuando el Señor vuelva por segunda vez. No sé si todos aquí saben, probablemente la gran mayoría, que el Señor Jesucristo va a volver. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. El mismo Señor que vino la primera vez y que entró en la ciudad de Jerusalén cabalgando en un burrito humilde, dice aquí, humilde, volverá en gloria y majestad. ¿Lo cree? ¿Está preparado para eso? Ese es el punto. Ya hablaremos un poco más de la segunda venida del Señor que está más adelante. Y miren lo que dice acá. Hablará paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar y hasta los fines de la tierra. Y ahí habla del reinado precioso de Cristo cuando Él reina en gloria y majestad durante 1000 años, teniendo a Jerusalén como su capital. Hay evangélicos que cuando uno habla de esto se ríen, se mofan, no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento atestigua con enorme cantidad de pasajes que Cristo va a volver y va a reinar y que Israel será el centro de todo. Y se ríen de aquello, pero es la palabra de Dios. Y aquí tenemos ya en este primer oráculo, en esta primera profecía que está dando Zacarías, la primera venida como Salvador, la segunda venida como Rey. Como dice Hebreos capítulo 9, el Señor volverá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez vino a salvar a los pecadores. La segunda vez viene a reinar y a triunfar sobre sus enemigos. Y todos los que le recibimos ahora como Señor y Salvador personal, vendremos con Él a reinar. Ya lo veremos. Así que hermano, prepárese. Algún hermano dirá, oiga, yo estaba convencido que el Señor nos lleva al cielo y vamos a estar allá sentaditos en una nube tocando un arpa. No, espérese. Donde el Señor esté, la iglesia va a estar. Y el Señor va a venir a reinar, con Él vamos a venir a reinar. Sí. El tema es muy hermoso, podríamos hablar mucho de eso, pero le estoy dando ahí, porque yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que están aproblemados en este tiempo. ¿Y qué dicen? ¿Qué irá a pasar en Chile? ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre? ¿Y qué va a pasar después en la segunda vuelta? ¿Y quién va a ser el presidente? ¿Y no vamos a tener que comer?
si sale cierta persona, o vamos a tener que comer si sale el otro. Y ahí están los hermanos asustados, sufriendo. Hermano, miremos por sobre eso. Miremos por sobre esas cosas. El rey viene, ¿lo cree o no? Y entonces, ¿por qué estamos tan asustados? ¿Y qué pasa si nos toca sufrir un poco? ¿Qué pasa si se burlan de nosotros o a algunos lo meten a la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Cuántos millones de creyentes están en las cárceles en los países del Oriente, especialmente en China? Tanto que se habla de China, que China aquí, que China allá. Hay millones de creyentes en la cárcel, les han quitado las Biblias, les destruyen los templos. Y en otros países es igual. Así que si nos tiran unas pocas piedras, hermano, esto debe ser nuestra visión. Tenemos que dejar de estar mirando hacia abajo y mirar hacia arriba. Eso no significa que vamos a andar en las nubes volando, no. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer todo lo que se hace acá, pero con nuestra mirada en el Señor, en aquel que vino la primera vez, que nos salvó y que viene la segunda vez, como dice también allí Hebreos, para salvar a los que le esperan. Y aquí está en esta profecía. Ahora, no me quiero quedar pegado aquí, o si no estaríamos hasta las 3 de la tarde, pero vamos a avanzar. Porque después sigue hablando de distintas cosas de aquel tiempo. Y vamos a ir al capítulo 11. Aquí hay una parte interesante que también habla del Señor Jesucristo. Y aquí Zacarías, el profeta, es puesto como una figura del Señor Jesús. Zacarías capítulo 11, verso 4. Así ha dicho Jehová el Señor, Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Extraño el título, ¿verdad? Las ovejas de la matanza. Eran ovejas que estaban destinadas a morir, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en manos de su compañero y en manos de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Evidentemente ahí tiene que ver con cosas que pasaban en aquella época, y la figura que habla de los pastores es muy típica de los israelitas, porque eran un pueblo ganadero, así como agricultor. Verso 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, o delicia también se puede traducir, y al otro ataduras, o unión, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, y es Zacarías el que está hablando, no nos olvidemos, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañero, de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, y atentos por aquí ahora, escuche, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y sigue hablando el profeta de otro pastor falso que iba a haber después. ¿Qué vemos aquí? En esta figura quizá para nosotros muy poco usual, media enredada quizá, vemos al Señor Jesucristo prefigurado en Zacarías el profeta. Porque a él Dios le encargó pastorear ovejas, unas ovejas llamadas de la matanza. Incluso tenía 2 callados, y los nombres son muy interesantes. Los callados, ¿no es cierto? Esas varas que usaban los pastores,
Una se llamaba gracia o delicia y la otra se llamaba ataduras o unión. ¿Ya? No se preocupe, que es la puerta nomás. No han venido a perseguirnos todavía. No, era la puerta que sonó. Y el primer callado, llamado gracia, tenía que ver con el hecho que Dios quería manifestar su gracia para con aquel pueblo de Israel. Y el otro era porque Dios quería que Israel se uniera. Esa es más o menos la idea de los callados. Y él apacentó, dice allí, durante un mes. Y dice que incluso destruyó a 3 pastores. Y al final a Zacarías lo aborrecieron. Lo aborrecieron. ¿Ah? El alma de ellos me aborreció a mí, dice. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo en su primera venida? Él vino a pastorear a Israel primero. Él vino primero a la casa de Israel, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó al final? Al Señor lo aborrecieron y lo rechazaron. ¿Y por qué? Porque el Señor les habló al corazón sobre la necesidad del arrepentimiento. Y eso no les gustó. En el día de hoy hay muchos que predican el evangelio, entre comillas. ¿Y qué dicen? Saca al campeón que hay en ti. Dios te va a entregar grandes cosas. Entrega tu dinero, promete y vas a ser feliz, y etcétera, etcétera. Todo te va a ir bien. Este no es el evangelio. Esa es una farsa. ¿Qué dice el evangelio? Puede que a alguien aquí no le guste, pero se lo voy a decir. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y a muchos no les gusta ese mensaje, pero es el mensaje del evangelio y no ha cambiado. Por eso que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y empezó a fustigar a los religiosos hipócritas, a los cuales trató de sepulcros blanqueados que por fuera estaban muy bonitos, pero que por dentro estaban llenos de toda inmundicia, lo rechazaron. Porque, amiga, amigo, el Señor Jesucristo no es una religión. ¿Te queda claro eso? ¿Qué es una religión? Viene de religar. La idea del hombre es de tratar de unirse a Dios. Pero no hay tal. El Señor Jesucristo vino para llevarnos a Dios. Él es el único mediador entre Él y los hombres. No hay otro salvador, no hay otro mediador, solo Jesucristo salva al pecador. ¿Y cuándo salva el Señor al pecador? Cuando el pecador se da cuenta que está perdido. Hay lugares donde a la gente le dicen, levante la mano y va a ser feliz en el Señor. Y va a ser salvo. Y la gente levanta la mano, salvo. ¿Salvo de qué? Si no tiene idea de que está perdido, ¿cómo va a querer ser salvo? ¿No es cierto? Leí hace poco, y esto pasó en Europa, que andaban buscando un hombre que estaba perdido. Y todos esos equipos de salvamento lo buscaban. Y de repente uno de ellos escuchó su nombre. Uno que andaba buscando al perdido. Y se dio cuenta que a él lo andaban buscando. Y él se andaba buscando a sí mismo y no se encontraba, lógicamente. Puede parecer chiste, pero es verdad. El perdido andaba buscando al perdido y no se daba cuenta que estaba perdido. Sucede. Amiga, amigo, el evangelio es el mensaje de las buenas noticias, de salvación en Cristo. Que Él vino del cielo y derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Resucitó de entre los muertos y si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él, es salvo. Ese es el mensaje. Ahora, ese tipo de mensaje no le gustó a los judíos del tiempo del Señor y lo rechazaron. Lo mismo que pasó aquí con Zacarías, que al final lo aborrecieron. Entonces Zacarías le dijo, ya, páguenme pues. Él les pidió el salario, ¿verdad? Allí en el verso 12.
dadme mi salario. Páguenme, pues si yo he trabajado como pastor, dice aquí Zacarías. Y entonces le pesaron 30 piezas de plata. ¿Les suena conocida esa cifra? No voy a pedir que hablen, pero levante la mano a los que les suena esa cifra conocida en la Biblia. Hay hartos, eso. ¿Quién fue vendido por 30 piezas de plata? El Señor Jesucristo. Y buscando en las Escrituras, en la ley, ese era el precio de un esclavo cuando un buey lo acorneaba. ¿Qué le parece? Si quiere buscarlo usted, está en Éxodo 21:35 para que después lo mire. Cuando un buey acorneaba al siervo de otro, había que pagarle 30 piezas de plata al amo y el buey era muerto. Ese fue el precio del Señor cuando Judas lo entregó. El precio de un esclavo. Siendo el príncipe de paz, siendo el Hijo de Dios, fue entregado de esa manera. 30 monedas de plata. Cuánto se humilló el Señor por usted y por mí. Y eso es lo que presenta el Evangelio, el amor de Dios tan grande, en que siendo Él Dios se hizo hombre y estando en esa condición fue a la cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. ¿Lo ha recibido en su corazón o va a seguir ahí esperando? Acuérdese que hoy es el día suyo, el día de la salvación para usted. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en este mensaje, la figura del Señor Jesucristo, que vino a su pueblo, fue rechazado, fue vendido por 30 monedas de plata. Podríamos ahondar más ahí, pero vamos a continuar porque me interesa que veamos el segundo mensaje, a partir del capítulo 12 hasta el 14. Y esta es la parte que más me gusta del libro. Verso 1 del capítulo 12 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Clarito, ¿no? No es acerca de la iglesia, es acerca de Israel. Y prácticamente todo lo que está en estos 3 capítulos no se ha cumplido todavía. Se va a cumplir después que Cristo arrebate a la iglesia, se produzcan los 7 años de la gran tribulación y Él descienda. Así que todo esto es futuro, pero futuro cercano. ¿No es cierto que hay muchas películas que hablan del futuro cercano y el futuro lejano y volver al futuro y volver para allá y para acá, ¿no es cierto? Bueno, son películas para entretener. Algunos se las creen, sí, pero son películas nada más. Pero aquí todo esto es futuro. Y futuro cercano. Un futuro real que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. ¿Miente Dios? No. Su palabra es la palabra de verdad. Entonces, todo lo que está aquí se va a cumplir. ¿Y de qué habla el Señor a través del profeta en estos 3 capítulos? Mire, la verdad es que habla de Israel, por supuesto. La profecía es para ellos. Vamos a ir mirando brevemente en el versículo 2 y 3. Tengo anotado por ahí. Pero antes de eso. Si usted lee con cuidado estos 3 capítulos en la casa y acostumbra a marcar su Biblia, márquela nomás la Biblia. Si le digo, hay que marcarla, las cosas que a uno le llaman la atención. Se va a fijar que en estos 3 capítulos aparece varias veces una expresión. La expresión en aquel día, o en aquel tiempo, o en ese día, en una cantidad de versículos, tanto en el 12 como especialmente en el 12, bueno, en el 13 también y en el 14, aparece esa expresión. Y cuando en la Biblia, mis amados hermanos y amigos, se repite mucho algo, es por algo. No se repite por repetirse. No nos olvidemos que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Está hablando de un tiempo que en el Antiguo Testamento se conoce como el día de Jehová y que se menciona en el Nuevo Testamento en algunas partes como el día del Señor. Un periodo de tiempo profético que comienza cuando Cristo lleva a la iglesia al cielo
hasta después del milenio. Y hay una cantidad de acontecimientos en medio. El día, aquel tiempo, en ese tiempo, el día del Señor, etcétera, etcétera. Y no está solamente aquí, está también en otros profetas del Antiguo Testamento. Es decir, aquí nos enfrentamos a lo que viene para Israel. Y alguien dirá, ¿y qué tenemos que ver nosotros con Israel? ¿Cierto? Bueno, somos todos gentiles, no creo que haya nadie aquí que sea de la nación judía, creo que no. Pero el Señor en su gracia nos ha metido en el nuevo pacto que Él va a tener con Israel después. Y sabemos que cuando el Señor arrebate a la iglesia y nos lleve, Él se va a preocupar de Israel de nuevo. Y después vamos a estar, ¿no es cierto?, con el Señor reinando cuando Él reine sobre toda la tierra. Entonces, tenemos que saber estas cosas. ¿Ya? Veamos. En el capítulo 12, versículos 2 y 3, lo primero que hace el Señor allí es decirles que Jerusalén era como una fuente de tribulación para todas las naciones. Si usted lee los dos versículos se va a dar cuenta allí. En el 2 dice, pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos. Y en el 3 les dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Pero también habla que todas las naciones se van a juntar contra Israel. ¿Se fija? Y eso va para allá cada vez más rápido. Después avancemos entre los versículos 4 al 9. Usted los puede leer con calma en casa. Yo le doy como una especie de subtítulo y eso le ayuda para leer en casa, si quiere anotarlo. Entre los versículos 4 al 9 está la destrucción de los enemigos de Israel. Y ahí los judíos empiezan a reconocer las fuerzas del Señor. Es interesante lo que sale allí. Se habla incluso que hasta los capitanes de Judá van a ser como un brasero de fuego entre leña. Imagínese, si usted mete un brasero con fuego en medio de la leña, incendio seguro. Y después, porque quiero llegar ahí, versos 10 a 14. Se produce el arrepentimiento de la nación. Y vamos a leer estos versos. Capítulo 12, versos 10 al 14. Es muy interesante. Dice Dios, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Le suena conocida esa frase? En alguna otra parte está. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Se trata de un llanto muy grande que hubo por la muerte de un rey llamado Josías. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Y fíjese en todo lo que voy a leer hasta el final del versículo 13, y hay algo que se repite harto aquí. Dice, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Fácil saber cuáles son esas dos palabras que se repiten, ¿cierto? Por sí, por sí, por sí, por sí. Está hablando de algo individual. Porque habla de varios grupos ahí, tribus, pero ellos por sí se arrepintieron, se lamentaron, las mujeres aparte, todo. Cada uno se lamentó por sí mismo. Esa es la idea que está aquí. Eso va a pasar. No ha ocurrido. Porque si usted va a Israel, en esos tours que a veces hay, oiga, a veces entre paréntesis yo he conocido evangélicos que van a los tours a Israel y se vuelven a bautizar en el río Jordán. Y otros traen tierrita de allá de la Tierra Santa. Eso es superstición. Así que esto no ha ocurrido. Pero si usted va en un tour, va a ver que Israel, que es una nación tan progresista actualmente, está pero endurecida contra el Señor.
Y le va a costar encontrar cristianos allí, cristianos verdaderos. ¿Y tienen problemas para predicar el evangelio? Sí, porque Israel está allá con todo su auge, su potencia, pero está en incredulidad. Así que esto todavía no pasa, pero va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando ya vaya pasando todo esto que estamos viendo, cuando Israel esté rodeado de ejército y el Señor venga a librarles, que ya lo vamos a ver, se van a arrepentir. Y hay algo tan interesante en el verso 10, cuando dice, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios, Jehová Dios. Y él dice, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Les suena conocida esa frase, a quien traspasaron? ¿De quién se está hablando aquí? Del Señor Jesucristo, que fue traspasado en la cruz. Y alguien dice, pero si está hablando Dios, ¿por qué dice que a mí me traspasaron? Porque el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, siendo hombre, es Dios. Y aquí se está haciendo la unión perfecta entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el Hijo. Va a llegar el momento para ese pueblo de Israel, que cuando ya pasen todas estas cosas y lo que viene en el capítulo 14, que es impresionante, se van a dar cuenta finalmente que Jesús de Nazaret, al cual sus antepasados rechazaron, era realmente el Mesías prometido. Y se van a arrepentir y van a llorar, dice acá. Y fíjese, estas frases puede que para nosotros suenen como frases nomás. Como hijo unigénito, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y le voy a contar que en Israel, cuando moría el hijo mayor de una familia, fuese el unigénito o el primogénito, era cuando había más llanto y dolor, cuando moría el hijo mayor en Israel. Si se moría uno de los hijos que seguían, no era tanto, pero que se muriera el primogénito, terrible para ellos. Si yo hubiera sido judío y me hubiera muerto, mis papás habrían llorado poquito por mí porque soy el menor. Claro, pero allá el mayor, el llanto era terrible. Entonces justamente pone el autor como ejemplo esto. Van a llorar así, tan humillados, tan arrepentidos, y después cada uno se va a arrepentir por sí. Y a mí me interesa esa frase. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la salvación es algo absolutamente personal, y eso lo tenemos que aprender y tenemos que recordarlo para que nadie se olvide. Usted es salvo, usted salva si es padre o madre de familia. Sus hijos no son salvos automáticamente, no. Sus hijos tienen que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Si hay un esposo aquí que sea creyente y la esposa no lo es, la esposa no es automáticamente creyente en Cristo, debe arrepentirse por sí misma. La salvación es absolutamente personal, absolutamente personal. Y cada persona tiene que ponerse ante el Señor y reconocer, soy un pecador perdido. Es lindo, sí, cuando en la familia hay el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso no salva a los hijos. Esta es mi experiencia, que algunos saben. Mis padres se convirtieron al Señor cuando yo tenía 5 años de edad. Y durante 10 años fui asistente a la escuela dominical, pero era un evangélico nomás. Me sabía las canciones, me sabía los versículos, me sacaba los primeros premios, recitaba todos los versículos que me pidieran, pero estaba perdido. Y tuve que arrepentirme de mis pecados y reconocer, Señor, soy un pecador inmundo, sálvame, Señor. Porque el hecho de que el padre sea creyente, el hijo no es creyente, a menos que se convierta al Señor. Eso hay que tenerlo, pero muy claro, para que nadie se confunda. Y si alguien me dice aquí, oiga, pero hermano, pero ¿se acuerda usted de la promesa? ¿De qué promesa? La promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí me acuerdo de esa promesa, pero ¿a quién se le dio esa promesa? ¿A usted o a mí? No, al carcelero de Filipos, exclusivamente a él. Y después que se le dio la promesa, ¿qué hizo Pablo y Silas? Lo sacaron de la cárcel, fue a la casa y les habló el evangelio a toda la familia. ¿Se fija? Y ahí toda la familia se convirtió. Porque el Señor quería salvar a toda esa familia y la salvó. Pero para poder salvarla tuvieron que cada uno escuchar y creer en Cristo. Así que si a usted le vienen a decir,
mire, mis hijos están en la promesa, eso es falso. Es mentira. Se lo digo con todas sus letras. Mentira. La promesa fue solo para el carcelero, no para usted ni para mí. Así que la primera prioridad de los padres es procurar que sus hijos tengan la mejor educación. ¿Será eso? No. Si aquí hay padres que lo único que creen que lo mejor para sus hijos es la mejor educación y son padres cristianos, están terriblemente equivocados. La primera prioridad que un padre o una madre cristiano debe tener es que sus hijos sean salvos, hijos de Dios, y no se convierten automáticamente porque van a la iglesia, o se bautizan, o dan dinero, o cantan, o tocan guitarra, y en los lugares donde tocan trombón y toda la pila de cosas que tocan, ¿no? Así que hermana, hermano, si usted tiene hijos inconversos, ese es su campo de trabajo, primero, de salvación. Porque yo sé que hay algunos que quieren ir a la China a predicar y no le hablan al hijo o al papá. Claro, sería lindo, ¿no es cierto? Mira, un misionero a la China. Y los padres son inconversos, los maridos son inconversos, los hijos son inconversos. La prioridad es ahí. Y este pasaje nos deja en claro, en ese tiempo cada uno se va a arrepentir por sí mismo, cada uno. Avancemos rápido porque se nos va el tiempo. No vamos a ver mucho más en el capítulo 13, aunque en el capítulo 13, verso 1 es algo muy interesante lo que dice allí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de que la obra de Cristo va a ser para ellos eficiente también. Incluso le digo algo, y esto para el provecho de mis hermanos que estudian el Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento a partir del sacrificio de Abel, e incluso del sacrificio que hubo en el huerto de Edén cuando Dios mató animales para vestir a Adán y Eva, todos esos sacrificios hasta que vino el Señor Jesucristo miraban, por así decirlo, hacia la cruz, hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda persona que se convierte a partir del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, incluso los que se van a convertir en la gran tribulación, todos tienen que ver con la muerte y sacrificio del Señor, porque es la única obra que salva a través de toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta que se acabe la humanidad acá en la tierra. La única obra salvadora es la obra del Señor Jesucristo. El único sacrificio es el de Él. Es el único manantial abierto, como dice aquí. El único manantial abierto. Y que fue abierto allí en la cruz cuando el Señor derramó su sangre y cuando el soldado le pegó con la lanza y salió sangre y agua como un manantial abierto de salvación para todo aquel que en Él cree. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Le ha recibido como su Señor y Salvador? ¿Ese manantial para usted todavía está abierto? Sí. Todavía el manantial de salvación de la cruz está abierto, vigente para usted, amiga, amigo. Pero si Cristo vuelve por la iglesia, para usted se acaba el manantial. Por eso que yo le decía adelante que este es su día para la salvación. Avancemos. Me voy a tener que saltarlo el final del capítulo 13 porque no quiero alargarme mucho. Algo en el 14. Y aquí llegamos al clímax, por lo menos para mí. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré. Interesante lo que dice ahí para los que estudian la profecía. Dios va a reunir las naciones contra Jerusalén, para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Terrible va a ser. Terrible para Jerusalén, todas las naciones rodeándole allí, en la famosa batalla de Armagedón. Para que se vaya ubicando en la profecía. Ahí va a ser la batalla de Armagedón, cuando Israel esté totalmente destruido y Jerusalén esté rodeado. En ese instante, en ese momento, cuando ya no hay esperanza para ellos, verso 3.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y esta es la frase más maravillosa de todas. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Usted siga leyendo el resto del capítulo, porque allí se habla de los cambios que van a haber cuando el Señor venga, una cantidad de cosas lindas. Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos. Su destrucción es total. Usted lee ahí que van a haber violaciones, que van a haber muertes, saqueos. Y cuando ya no haya ninguna posibilidad para esa ciudad, va a pasar lo que dice Apocalipsis 19, porque ese pasaje está relacionado. Cuando Juan dice allí, vi el cielo abierto, y a un jinete sentado en un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En ese momento se va a abrir el cielo, y va a descender el Señor Jesucristo literalmente en persona, y dice claramente aquí que va a descender sobre el monte de los olivos. ¿Quiere usted saber? Yo creo que varios hermanos saben, pero ¿quiere usted saber en qué lugar estaba el Señor Jesucristo cuando se fue al cielo? En el monte de los olivos. Hechos capítulo 1. Búsquelo allí. En Hechos capítulo 1, tengo aquí la cita, versículo 11. En ese pasaje está, cuando el Señor asciende al cielo, estaba en el monte de los olivos. Y allí los apóstoles se quedaron mirando hasta que desapareció y la nube lo cubrió. Y vinieron unos varones y le dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí vemos cuándo va a llegar el Señor. Y sus pies santos, que fueron horadados por nosotros, se van a posar en el monte de los olivos. ¿Y qué va a pasar allí? El monte de los olivos se partirá por el medio. He leído por ahí, yo no lo puedo asegurar, pero lo he leído, que el monte de los olivos tiene una falla geológica. No sé si la tiene o no la tiene, pero yo he leído de eso. Ahora, si Dios tiene ahí el monte de los olivos con una falla geológica, bueno, justo el Señor se para y se va a abrir el monte para que pueda huir el pueblo de Israel. Y esa frase que yo les dije, que por lo menos para mí es tan linda al final del versículo 5. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta palabra santos, allí en el Antiguo Testamento, es un término hebreo, kedoshim, que se usa para hablar de ángeles, de hombres consagrados a Dios, y que evidentemente aquí da la idea de las huestes celestiales que vendrán con el Señor. Usted puede leer Apocalipsis 19, la última parte, cuando está el regreso del Señor también explicado. Lo interesante que aquellas huestes celestiales, le doy ese dato, van a venir con el Señor, quizás cuántos millones. Pero no leemos ahí que vengan con alguna espada para pelear ellos. No, el único que viene con la espada de su boca es el Señor. Porque el Señor va a destruir con la espada de su boca, con el poder de su palabra, va a destruir a sus enemigos. Las huestes vienen para acompañarle. Y yo tengo la convicción personal que todos los redimidos por la sangre de Cristo, que fuimos llevados 7 años antes en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a venir con Él. Como Él mismo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le pregunto, no podemos seguir porque el tiempo nos alcanzó.
Cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, ¿usted va a venir con el Señor? Cada uno sabe. Si usted ahora ya es un hijo o hija de Dios, que yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos redimidos por la sangre de Cristo, hermano, tenga la seguridad que vamos a venir con Él. Nos va a llevar primero, lo vamos a salir a encontrar en el arrebatamiento. Después revisará nuestra vida en el tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero y venimos con Él. Ahora, ¿qué nos va a mandar que hagamos después? No tengo idea. Pero la cosa es que venimos con Él. Los redimidos, las huestes celestiales, los santos ángeles de Dios. ¿Pero va a venir usted con Él? Si usted ahora todavía no lo recibe como Señor y Salvador, no va a venir con Él. Aunque sea evangélico. No, ser evangélico no es garantía de ser salvo. O si usted es católico, tampoco es garantía de ser salvo. Si hay alguien musulmán, menos garantía de ser salvo. Si es adventista, ni una garantía de ser salvo. Si es testigo de Jehová, menos todavía. ¿Quién es salvo? Aquel o aquella persona que ante la obra preciosa de la cruz del Calvario y la sangre derramada allí por Cristo reconoce: soy un pecador o una pecadora. Tú moriste por mí allí en la cruz, Señor, te recibo como mi Salvador, perdóname, sálvame. Esa persona es salva. Y cuando nos lleve el Señor a la iglesia, se va a ir. Y después vamos a volver en este evento maravilloso. Amiga, amigo, le invito a que en este su día entregue su corazón a Cristo si aún no lo ha hecho. Y hermano, que estas verdades nos fortalezcan. Viene la semana con trabajos, con cosas, con problemas, con luchas. Hermano, este es nuestro final. Reinar eternamente con Cristo. Y gracias a que Él vino la primera vez, humilde, salvador, y le salvó a usted y me salvó a mí por pura gracia y misericordia. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te agradecemos porque podemos gozarnos en tu palabra, Señor. Todos los que somos ya redimidos por la sangre de Cristo en este lugar nos gozamos. Y nuestro corazón alaba mucho más al Señor por su amor tan grande en querer salvarnos, siendo tan pecadores, tan inmundos. Derramó su sangre preciosa para nuestra salvación. Gracias, Padre, porque al humillarnos ante ti, somos tus hijos por gracia y misericordia. Le esperamos que Él nos lleve para venir con Él. Ayúdanos mientras eso ocurre a vivir, procurando agradarte cada día y alabarte en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos confronta, pero también nos fortalece. Y pedimos por amigos o amigas que están con nosotros y aún no han recibido al Señor como su Salvador personal. Y volvemos a rogar por ellos para que en este día pongan su fe en Cristo para la salvación de su alma. Gracias por tu palabra te damos. Riégala, Señor, en los corazones que la hemos recibido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.